Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. La doctora Carmen Clara Mantelini nos sigue acompañando, ginecólogo. Estamos hablando sobre la importancia de la consulta ginecológica y también la primera menstruación. Además, la continuidad de la visita por lo menos una vez al año al ginecólogo. Muy importante, una vez que se comienza hay que realizarlo a lo largo de la vida para la prevención tanto de enfermedades infecciosas como también aparición de algún tipo de lesión importante y también Claro, la planificación familiar. sobre todo eso, en adolescentes, hablar de eso, que no sea un tema tabú, sino hablar para prevención. El adolescente que recibe la educación a tiempo generalmente retrasa esa primera relación y lo hace con responsabilidad. Cuando hablamos sobre la responsabilidad, sobre la responsabilidad también de la familia, nos decía que es importante la exploración de cómo se encuentra el desarrollo uterino también de la niña y nos decía que hay que hablar muy importante, que no hay una exploración externa de los genitales como tal y a través del eco pélvico se puede hacer la evaluación necesaria para la niña. ¿Qué preparación tiene que tener? ¿Cómo se va a hacer el estudio? Ella debe, como es una niña o adolescente que no ha iniciado vida sexual, obviamente el eco lo vamos a hacer por el abdomen y se le pide al adolescente que tome muchísimo líquido. Ellas generalmente están acostumbradas a aguantar y entonces como que retrasan muchísimo su hidratación y retrasan muchísimo sus ganas de orinar. Y lo que hay que decir a la mamá del adolescente es que vas a tomar líquido, no vas a orinar hasta que sientas que ya no puedes más. Y entonces pasa al consultorio, se les hace primero el eco para que después puedan orinar y conversar tranquilas en Tiene la que tener la consulta. vejiga llena La vejiga súper llena. para poder Es hacer que el estudio y que se pueda ver toda cuando la le imagen. dices llena, generalmente es lo que te comentaba, el adolescente no lo entiende bien o no orina suficiente o orinó un poquito antes de ir y entonces súper llena, que tenga muchísimas ganas de orinar para no perder esa oportunidad de evaluar sus ovarios y su útero. Puede llevarse, por ejemplo, 1 litro de agua, 2 litros de agua y tomarlo en el consultorio mientras No, no espera. da tiempo, no da tiempo. Porque además mi consulta es por la hora. Entonces, si va a llegar a la hora de su cita, va a entrar inmediatamente y no le va a dar tiempo. Que arranque por lo menos 3 horas antes, porque eso toma un tiempo para que la vejiga se llene. Muy bien, bueno, esto es importante saber cuáles son los preparativos y cómo debe ir para la consulta ginecológica y qué se va a hacer. Así Además, la es. exploración en general, ¿qué tipos de estudios se le realizan también a la niña? ¿Se hacen algún tipo de hormonas? ¿Se recoge algún tipo de laboratorio? En algunos casos puede ser necesario. Sí, en el momento que haces la evaluación, que es un poquito para quitar esa ansiedad y ese miedo, no solo de la niña, sino también de los papás que la acompañan, vemos, y a veces son adolescentes que ya empiezan a presentar ciclos menstruales muy abundantes, que se manchan siempre la ropa, que deben tener un cambio de toalla, más de 5 toallas al día. Entonces en esas adolescentes solemos pedir hematologías completas. ¿Por qué? Porque tratamos de descartar que ya haya anemia, por ejemplo. Y entonces un examen de rutina en el adolescente con este tipo de trastornos. Y dependiendo del examen clínico, fíjate, de repente adolescentes que tienen acné, que tienen ciclos que no son regulares, que tienen muchísimo vello corporal, podemos buscar esas alteraciones hormonales que generan esos síntomas. Y entonces esos exámenes los orientamos de acuerdo a la evaluación. Se podría también evaluar un posible paciente con síndrome de ovario poliquístico ante las manifestaciones que nos dice, vello excesivo, Así regla es. irregular, acné o incluso exceso de peso en algunas Sí, pacientes. y también descartar la hiperplasia congénita, suprarrenal congénita, que tiene los síntomas iguales al ovario poliquístico y que nos toca a nosotros entonces pedir los exámenes para entender en frente de cuál trastorno estamos ¿Qué presentes. exámenes se realizan? ¿Cómo ver la diferenciación? Bueno, son exámenes hormonales. Para la hiperplasia suprarrenal congénita pedimos 17-hidroxiprogesterona, por ejemplo, que nos va a ayudar a hacer ese diagnóstico, y para el síndrome de ovario poliquístico pedimos los andrógenos para ver si están aumentados o no. A veces se acompañan de insulinas elevadas, por ejemplo. Si estamos en presencia además de obesidad en ese adolescente, pues también pedimos otros exámenes metabólicos y nos acompañamos y nos asesoramos con la endocrinólogo en estos casos e incluso con asesoría nutricional si fuera el caso. Cuando nos habla sobre estos estudios necesarios, una vez que se determina ante qué cuadros está presente, más o menos cuál es el abordaje que se va realizando con estas niñas. Bueno, uno, entender dónde está el trastorno hormonal para dar tratamiento a ese trastorno en específico. Si estamos en presencia además, como en el síndrome de ovario poliquístico, de acné, muchas veces el acompañamiento con la dermatólogo o el dermatólogo. ¿Por qué? Porque queremos evitar esas cicatrices por acné que van a acompañar a esa adolescente a lo largo de la vida. Queremos además prevenir nuevos brotes y nueva aparición de acné. Entonces, fíjate que es un acompañamiento multidisciplinario.
el dermatólogo, como te mencionaba, el endocrinólogo, la asesoría nutricional si se hace falta. ¿El síndrome de ovario poliquístico tiene cura o solamente se regula? Se regula generalmente. Tiene cura, ¿qué significa? Que no va a requerir tratamiento a lo largo de la vida siempre y cuando se hayan controlado los trastornos por los que nos hizo hacer el diagnóstico. Como por ejemplo, ¿en qué tanta frecuencia puede aparecer que no se necesite medicamento? ¿Qué factores pueden ayudar a hacerlo? Cuando controlas el peso, la grasa corporal, sobre todo en estas adolescentes, la grasa corporal que así como interviene en que las niñas, fíjate, las niñas atletas, por ejemplo, retrasan su primera menstruación porque les falta precisamente grasa corporal. Y a veces una preocupación de la mamá de estas adolescentes son muy delgadas y esa primera menstruación no ocurre tan temprano, a veces se retrasa por esta disminución de grasa corporal y lo mismo ocurre con el otro extremo, en adolescentes que tienen mucha grasa corporal. Vamos a irnos a otra pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. La doctora Carmen Clara Mantelini nos seguirá acompañando, el ginecólogo. Estamos hablando sobre la importancia de la visita ginecológica y también la primera menstruación, la planificación en general de la familia y además los estudios que son necesarios para el buen desarrollo de la vida de la mujer. Vamos a la pausa, ya volvemos.